Tenemos visita, Dios bendiga las visitas. Sean bienvenidos. Características de la mentalidad espiritual, ese es nuestro tema de hoy. Características de la mentalidad espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos, su capítulo 8, versículo 5. Lo leemos en coro y dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Lo voy a repetir. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Pueden sentarse. Dios añada bendición y prosperidad a su palabra gloriosa. Vamos a ver hoy cómo están nuestros pensamientos, hermanos. Recuerde que el ser humano es sentimiento, el ser humano es emoción, pasión, también es pensamiento. Yo quiero en esta noche que veamos, hermanos, este tema, características de la mentalidad espiritual. En este versículo que hemos leído, nos presentan los dos tipos de forma de pensar. Dice que los que piensan en los que son de la carne, dominados por la carne o por la naturaleza humana, piensan en las cosas de la carne. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, están dominados por el Espíritu de Dios, gobernados por el Espíritu de Dios, tienen otra mentalidad. Dice que piensan en las cosas que son del Espíritu. Quiero que leamos, antes de entrar a las características, un versículo que está en Proverbio 16, versículo 30. A como el hombre piensa, así va a actuar. Voy a decir esto otra vez. A como el hombre piensa, así va a actuar. Proverbio 16, 30. Dice la palabra del Señor en Proverbio 16, 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Antes de que el hombre actúe, primero piensa. No es cierto que los actos del hombre no estén premeditados. Los actos del hombre no son circunstanciales o accidentales. Antes de que una persona cometa un adulterio, ya lo pensó. Antes de que el hombre cometa una fornicación, ya lo pensó. Antes de que el hombre se vengue de alguien, ya lo pensó. Antes de que el hombre haga algo, primero son pensamientos. Está primero en la mente. Quiero que leamos Proverbios 23, 7. Dice Proverbios 23, 7 de la siguiente manera. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo.
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. La persona, antes de que hable, antes de que actúe, ya lo pensó. Pero hermanos, también, a como el hombre piensa, así será, así actuará. No hay, hermano, engaño, mentira, falsedad. Cuando vemos la conducta de una persona, esa es su forma de pensar, esa es su forma, es su mentalidad, y conforme a su mentalidad está actuando. La persona está actuando o es de acuerdo a cómo piensa. Voy a reiterar esto porque el hombre, como dice este versículo que estamos leyendo de Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el hombre, hermanos, piensa, ¿verdad? Y actúa antes de que actúe, ya lo pensó. Si el hombre se venga, es miedoso, es incrédulo, es lo que hay en su mente, es lo que está pensando. Muy bien. Quiero entrar a la primera característica, hermanos. La mentalidad espiritual es madura. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice Primera de Corintios su capítulo 13, su versículo 11 de la siguiente manera, 13:11. La mentalidad espiritual es madura. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjense una cosa, la iglesia de Corinto era una iglesia donde había dones, donde había ministerios. La gente se jactaba de ser muy espiritual y se jactaba de estar muy capacitada, al grado que llegaron a despreciar al apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo tuvo que lidiar con una mentalidad infantil que había en la iglesia. Hablaban en lenguas, profetizaban, habían milagros, predicaban, ministraban, pero su mentalidad era una mentalidad infantil, era una mentalidad inmadura. ¿Cómo se manifestaba esa mentalidad infantil e inmadura? Se manifestaba en división, se manifestaba en pleitos, se manifestaba en menosprecio, se manifestaba en diversos tipos de conflicto, se manifestaba en fornicación, en pecado de incesto, en desorden en el culto. Esa era su mentalidad. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre adulto, refiriéndose a la vida cristiana, dejé lo que era de niño. Ahora pienso como persona adulta, ahora hablo como persona adulta, ahora juzgo como persona adulta. Mi mentalidad ha cambiado, ha habido una transición de ser infantil a ser una persona madura en las cosas de nuestro Dios. 1 Corintios 14:20, estamos hablando de que la mentalidad espiritual es madura. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo
de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Las personas maduras tienen esa mentalidad. Son personas que han aprendido. A mí me han preguntado muchas veces, escuche bien esto, me han preguntado muchas veces que en qué se manifiesta la madurez de un creyente. La madurez de un creyente se manifiesta cuando ha aprendido a manejar las circunstancias. Si ustedes observan la mentalidad infantil, ahorita la podemos ver en los niños que andan caminando, que se andan moviendo. Esos niños, si usted le dice no se muevan o los agarra usted, empiezan a gritar, a llorar, empiezan a hacer berrinche. Esa es una mentalidad infantil. Pero el hombre que ha madurado, esa persona cuando le viene un problema, ya ha aprendido cómo manejar la situación. Ya es una persona que ha aprendido a manejar un problema, una circunstancia. La persona que es infantil rápido se ofende, es hiperinsensible. La persona infantil todo le ofende, todo le daña. Un mínimo movimiento que no le agrade, le daña. Pero dice la Escritura que seamos niños para la malicia y seamos maduros en la forma de pensar. Amén. Muy bien. Vamos a ver una siguiente característica en Filipenses capítulo 4, versículo 8. La mentalidad espiritual está llena de valores. Eso es la segunda característica que quiero enfatizar. Filipenses 4:8, la mentalidad espiritual está llena de valores. Filipenses 4:8. Dice la palabra de nuestro Dios. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mentalidad espiritual está llena de valores. ¿En qué piensa la mentalidad espiritual? Piensa en la verdad, piensa en la honestidad, piensa en la justicia, piensa en la pureza y piensa en la amabilidad. ¿Qué es la verdad? La verdad es pensar y hablar acorde a la realidad. Una persona que distorsiona la realidad, esa persona está mintiendo. Una persona que cometió un error y está pensando cómo mentir, esa es una mentalidad enfermiza, enferma e inmadura. Cuando una mujer le trata de explicar a su esposo un error basado en la mentira, cuando un esposo le trata de explicar a la mujer, a su esposa, un error con mentira, esa es una mentalidad enfermiza y que carece de valores. Una persona espiritual, con mentalidad espiritual, aunque duela, aunque ofenda, aunque hermanos tengamos que sufrir lo que se tenga que sufrir, hay que hablar con la verdad. La gente tiene la tendencia
a mentir y a descargar la culpa en otras personas. El hombre maduro no descarga la culpabilidad en otra persona, sino que su mentalidad está llena de este valor. Él piensa, habla y actúa con verdad. ¿Cuántas personas tratan de engañar? Tratan de engañar porque el engaño es parte de la mentira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Cómo quisieron engañar al apóstol Pedro? Sin embargo, quedó exhibida su falsedad. Ellos no pudieron mantener su falsedad, hermanos. Al contrario, fueron exhibidos. Mejor hay que hablar con la verdad. Háblele con la verdad a su esposa, háblele con la verdad a su esposo, háblele con la verdad a sus hijos. No mienta, porque el hombre maduro está lleno de, su mente está lleno de verdad. Gloria al Señor. Un segundo valor que hay ahí es la honestidad. ¿Y qué cosa es la honestidad? La honestidad es una cualidad humana que tiene que ver con la integridad. Una persona honesta es una persona íntegra. Es una persona de una sola pieza. No tiene ninguna aleación, sino que es persona de una sola pieza. Cuando una pieza decimos que es de oro, debe ser auténticamente de oro. Cuando decimos, hermano, que esa pieza es de plata, debe ser auténticamente de plata. Y una persona que es honesta es una persona íntegra, es una persona que tiene congruencia lo que dice con lo que vive. Gloria al Señor. No anda la persona diciendo una cosa y viviendo otra cosa. Eso no es honestidad. La persona que tiene su mentalidad llena de valores es una persona que lo que dice lo manifiesta con lo que hace, es congruente. Si tu marido te dice yo te amo, debe manifestar que realmente te ama. Si tu esposa te dice I love you, entonces debe manifestar que realmente te ama. Gloria al Señor, ¿verdad? Si el hermano dice, si yo soy un trabajador en la iglesia, a mí me gusta trabajar, debe ser honesto, debe haber congruencia, lo que dice con lo que hace. Si la persona dice yo soy fiel, se debe manifestar, hermano, se debe manifestar tu fidelidad con lo que tú haces. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú dices que eres fiel y leal y eres traicionero, ¿a dónde está la fidelidad? ¿A dónde está la lealtad? No eres leal, eres traicionero y por lo tanto lo que dice no tiene congruencia con lo que tú estás haciendo. Amén. Muy bien. Tercer valor. Estamos viendo que la mentalidad espiritual está llena de valores. La tercer mentalidad es la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto, ¿verdad? Es hacer lo correcto. Cuando una persona es justa, va a hacer lo correcto, va a cobrar lo justo, va a actuar dentro de lo correcto, no va a robar, no va a defraudar, no va a mentir, y no estoy hablando del expresidente, estoy hablando de valores que están estampados, establecidos en la palabra de nuestro Dios.
Gloria al Señor para siempre. Entonces, la mentalidad espiritual está llena de valores. Dice la Biblia que pensemos nosotros en la verdad, que pensemos en la honestidad, que pensemos en la justicia. Le voy a platicar algo que pasaba en el Antiguo Testamento, por lo cual se escribió un proverbio. En el Antiguo Testamento se cosechaba el trigo, y ya de cuenta el pedestal ese donde está la cámara, alrededor de ese palo regaban el trigo de manera circular. Ataban a un buey a ese palo y le dejaban la reata, la pita, no sé cómo, qué lenguaje usen ustedes, la soga, no sé, le dejaban más o menos de 1,5 metros, para que amarrado el buey le diera vuelta, y con el casco iba descascarando el trigo, y obvio que al trigo o al buey le daba hambre, y entonces le arrancaba o agarraba un poco del trigo que estaba él, ¿verdad?, limpiando. Pero el dueño del buey y del trigo se dio cuenta de que de bocado a bocado le iba descontando al trigo. Dice la palabra del Señor que el dueño le ponía un bozal al buey, para que el buey no mordiera o no le arrancara un bocado al trigo que estaba limpiando. Y de ahí salió una regla de justicia. Esa regla de justicia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Hablando de los que trabajan en la obra del Señor. Dice la Biblia que los que trabajan del altar deben vivir. Y la persona que no cumple con sus diezmos, esa persona le está poniendo bozal al buey que está trillando. Ese principio de justicia está aquí, dice la Biblia: pensar en lo correcto, pensar en la justicia. Gloria al Señor. ¿Qué otro valor sigue, hermanos? El valor de la pureza. ¿Qué cosa es la pureza? La pureza tiene que ver con lo limpio. Tiene que ver con lo limpio. Si yo digo que algo es blanco, tiene que ser completamente blanco. Porque si hay una mancha en esa blancura, entonces ya no hay pureza, porque hay algo que lo está manchando. Cuando la Biblia habla de santidad, dice: seguid la paz y la santidad, o seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra del Señor nos invita a ser personas puras, limpias. Por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Número 5. La amabilidad. Dice el versículo: todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es la amabilidad? La amabilidad tiene que ver con el vocabulario. Un vocabulario respetuoso hacia la persona que es nuestro interlocutor. Por eso cité desde el principio: lo que el hombre piensa, eso es. Si la persona tiene pensamientos violentos,
tiene pensamientos agresivos, tiene pensamientos de venganza, esa persona va a golpear, esa persona va a agredir verbalmente, va a agredir físicamente. Esa es su mentalidad, esa es su forma de pensar. La persona, hermanos, esa persona va a actuar conforme piensa. Por eso estamos hablando de características de la mentalidad espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene una mentalidad llena de valores del Espíritu Santo, esa persona le va a hablar a la otra con respeto, le va a hablar con amor, le va a hablar con cariño. Entonces, esa segunda característica queda ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver Isaías 32:8 para que yo les presente la tercera característica. La mentalidad espiritual es generosa, lo voy a repetir. Aunque usted tiene un cerebro prodigioso, gracias a los hermanos, gracias a Dios los hermanos que están anotando, ¿verdad? Pero los demás pues tienen un cerebro prodigioso, hermano. No se les va a olvidar nada de esto que estamos diciendo. Isaías 32:8 dice de la siguiente manera. Isaías 32:8 dice de la siguiente manera. Dice, pero el generoso, ¿sí están ahí, hermanos? ¿Qué dice? Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será. ¿Cuántos alaban a Dios? A ver, vamos a leerlo juntos. Pero el generoso pensará en generosidades, y por generosidades. ¿No han escuchado ustedes que cuando a veces hay hermanos que piden que se ore por su economía? Oren, hermanos, por mi economía. A ver. ¿Saben ustedes cómo podemos tener economía nosotros? ¿Cómo podemos tener una economía sana? Aquí está. En este versículo dice, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será. La palabra exaltado es engrandecido, bendecido, prosperado, acrecentado, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos ser bendecidos? Dice, pero el generoso pensará generosidades. Pero si hay avaricia aquí, hermano, la persona avara, en lugar de pensar en generosidades, ¿en qué piensa la persona avara? Él piensa, para mí, esto es para mí, y para nadie más en absoluto, ¿verdad? Por eso es que en las congregaciones a veces se hace difícil levantar una cooperación, porque la mentalidad de los miembros de la iglesia es de avaricia, es de tacañería, es de ambición, es de miseria. Se aferran, hermanos, a las cosas que tienen, porque su mentalidad es así. Ellos crecieron en las cosas del Señor con un corazón insensible, con un corazón tacaño, avaro, hermanos, ambicioso. Pero voy a leer por cuarta ocasión este versículo. Pero el generoso pensará en generosidades, y por generosidades será exaltado. Gloria al Señor. Quiero abundar un poquito en esto. ¿Por qué? Porque la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Y todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No escuché los amenes fuertes, ¿verdad? Pero todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Dice Gálatas 5:22,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La bondad es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o que dio a su Hijo unigénito. La bondad es divina, la bondad viene de Dios, la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto todos tenemos bondad. Pero la bondad es una semilla que debe ser sembrada. No lo voy a leer todo, solamente quiero que ustedes localicen 2 Corintios 9, del 5 al 10, y encontramos en la palabra del Señor, en 2 Corintios, su capítulo 9, versículos 5 en lo adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 9, del 5 en lo adelante. Dice, por tanto, voy a repetir esto, es que el pensamiento que estoy tratando de imprimir es este, que la bondad es una semilla que necesita ser sembrada. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero para vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, no les escucho, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Leemos el 9 juntos, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Gloria al Señor. Bueno, ahí está. Entonces, la mentalidad espiritual, hermanos, es generosa. ¿Cómo es la mentalidad espiritual? Es generosa. Está llena de valores y también es madura. Le voy a mostrar, hermanos, en Proverbios 21:5, la mentalidad espiritual piensa en prosperar. Proverbios 21:5, la mentalidad espiritual piensa en prosperar, en crecer. Si usted lo tiene primero que yo, Proverbios 21:5. Dice Proverbios 21:5, a ver, los pensamientos del diligente ciertamente tienden, ¿hacia dónde? Hacia la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del trabajador, los pensamientos del trabajador, los pensamientos de la persona esforzada, los pensamientos de diligente ciertamente tienden a la abundancia. La mentalidad espiritual piensa en crecer. Piensa en crecer. Gloria al Señor. Vemos en la Escritura que, por ejemplo, los creyentes en Cristo debemos de pensar siempre en crecer, en avanzar. La mentalidad espiritual
piensa siempre en prosperar, en crecer. Los que somos predicadores debemos pensar siempre en mejorar, en mejorar. Los que dirigimos las alabanzas debemos de pensar siempre en mejorar. Y para mejorar hay que trabajar para que podamos mejorar en lo que hacemos. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. El que tiene liderazgo debe trabajar para mejorar su liderazgo. El que es administrador debe trabajar para mejorar su administración. Las personas mediocres, las personas cómodas, son indiferentes, no les interesa, ¿verdad? Yo empecé a estudiar la universidad, mi carrera en educación cristiana, la empecé a estudiar, hermanos, a los 27 años. A los 32 me estaba yo graduando, 5 años de universidad. Pero yo dije, quiero estudiar Derecho también, licenciatura en Derecho. Y me puse a estudiar licenciatura en Derecho. Y también decía yo, quiero estudiar una maestría en consejería. Y empezamos a estudiar una maestría en consejería. Esa la terminamos apenas el año pasado, la maestría en consejería. Quiero estudiar una licenciatura en teología, avalada por la Secretaría de Educación Pública. Y estudiamos la licenciatura en teología, avalada por la Secretaría de Educación Pública, hermanos. Y entonces vemos en la palabra del Señor que la persona diligente, ¿en qué piensa la persona diligente? Piensa en prosperar, piensa en avanzar, piensa en crecer. Gloria al Señor. Si tú tienes un negocio, mejora, trabaja para que tu negocio prospere más. Si tienes un oficio, trabaja duro, mejora para que tu oficio pueda prosperar, pueda crecer. Si tú tienes cualquier cosa que tenga, dice que el diligente, él piensa en prosperar. La persona diligente madruga. La persona diligente se esfuerza. La persona diligente estudia. La persona diligente se prepara. La persona que tiene liderazgo se prepara. El que predica se prepara. El que enseña se prepara. El que dirige las alabanzas se prepara. Todo mundo debe prepararse, debe capacitarse, debe trabajar para mejorar lo que hace. Gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, dice, ¿en qué versículo estamos? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y estos principios usted lo puede aplicar hasta en su vida secular. Termino. Número 5. La mentalidad espiritual piensa en la unidad. Primera de Corintios 1:10, la mentalidad espiritual piensa en la unidad de la iglesia. Primera de Corintios 1:10 y con este concluimos. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, ya estamos ahí, hermanos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en una forma o en una misma forma de pensar. ¿Cuántos espíritus hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos espíritus hay aquí en la iglesia?
En la iglesia nada más hay un espíritu, y es el Espíritu Santo. Y si hay Espíritu de Dios aquí en la iglesia, todos debemos de concordar, debemos de ser unánimes, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos un solo cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia, gloria al Señor. Los trabajos de la iglesia exigen unidad. Repito, los trabajos de la iglesia exigen unidad. La filosofía pagana dice que la unidad hace más fuerte, pero la Biblia dice que la unidad hace que la iglesia pueda desarrollar mejor su trabajo. No es lo mismo realizar un trabajo con la gente diseminada, dispersada, haciendo otras cosas. Hermanos, cuando seguimos un solo proyecto, que es el proyecto de Dios, lo podemos sacar mejor y con más fuerza y con mejor provecho. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios en la iglesia. Que la iglesia trabaje en unidad. Cuando vemos que un hermano anda sembrando división, disensión, conflictos en la iglesia, siendo negativo, cuando lo que realmente debiera de hacer es unirse al progreso de la iglesia, al avance de la iglesia. ¿Escucharon bien lo que se están durmiendo? La gente debe pensar mejor en unirse para el progreso de la iglesia. Gloria al Señor. No estar distorsionando, no estar disintiendo. Todo lo que se hace aquí es para el progreso de la iglesia. Es para el avance de la iglesia, sea evangelismo, sea oración, ¿verdad? Gracias a Dios que hemos logrado tener hasta 5 hermanos en la oración. Un día que sucedió un milagro y tuvimos 8, ¿verdad? Pero hermano, todo lo que se hace aquí va encaminado al crecimiento de la iglesia, al avance de la iglesia. La oración de las 5 de la mañana, la cadena de oración de las mujeres, el ayuno de los sábados, el ayuno general, la escuela dominical, los programas que hacen los grupos, todo está encaminado al crecimiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y la mentalidad espiritual dice que piensa en la unidad. Seamos de un mismo sentir, pensar, actuar. La mentalidad espiritual entonces es madura, está lleno de valores. ¿Qué más? La mentalidad espiritual es una mentalidad que piensa en el crecimiento, en el desarrollo. Es una mentalidad que piensa en la unidad. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra gloriosa. Padre, te damos gracias por esta palabra gloriosa. Gracias. Ahí está, papá, esa palabra. Y esa palabra